Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora defender la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, entonces les decía que vamos a ver hoy el capítulo 19. Vamos a continuar reflexionando de este documento del capítulo 19. Si alguien quiere leer este capítulo. Si alguien lo tiene listo. Bueno, si no lo leo yo. Él dice el título del capítulo es El regreso a Nazaret. Mateo 2, capítulo 2, versículo 21. Dice, levantándose, tomó al niño y a la madre y partió a la tierra de Israel. El Evangelio de San Mateo solo dedica unas palabras para hablarnos de la estancia de la Sagrada Familia en Egipto. Ahí permaneció, escribe, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el ministerio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. No se puede imaginar mayor laconismo. ¿Cuánto tiempo duró su ausencia? Solo podemos hacer conjeturas en este punto. Las opiniones varían mucho. San Buenaventura llega a proponer 7 años, mientras que algunos padres de la Iglesia hablan de unos 40 meses. Los evangelios apócrifos, para dar tiempo a la realización de sus numerosos milagros, suponen que la estancia fue de 3 años, pero los
exegetas tienen razones bastante serias para limitar el exilio a un tiempo no superior a 1 o 2 años. Muerto ya Herodes, leemos en San Mateo, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y te dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Levantándose, tomó al niño y a la madre y partió para la tierra de Israel. Destaquemos en primer lugar que una vez más es por intermedio de un ángel como Dios hace conocer a José su voluntad, los negocios secretos que este gran hombre tenía que tratar con el augusto Senado de la adorable Trinidad. Escribe San Leonardo de Puerto Mauricio. Ponen constantemente en movimiento a los mensajeros celestes. Es en efecto la tercera vez que el Evangelio atribuye a José la visita de un ángel. Una cuarta en el camino de vuelta recibirá la misma embajada de manera análoga. Puede uno preguntarse, ¿por qué San José recibió durante el sueño los avisos de Dios, mientras otros personajes como Zacarías y los pastores de Belén vieron a los ángeles en estado de vigilia? Y cuando por otra parte la Iglesia nos advierte que no conviene fiarse de los sueños para interpretar los designios de Dios. Suele responderse que los sueños que tuvo José se vieron acompañados del sentimiento según de que Dios se había servido de ese medio para manifestarse a él, y que si Dios utilizó con José esa manera modesta y sin brío de darle a conocer su voluntad, fue porque quería subrayar a nuestros ojos la viveza de su fe. Le bastó el menor signo. El toque más secreto para ponerse en movimiento era un servidor fiel cuyo espíritu en constante acecho de la gracia esperaba manifestación de la voluntad divina. Su misión nos resulta más bella, más grande, por el hecho de que su mismo sueño se nos aparece como una especie de estado de vigilia durante el cual su lámpara permanece encendida en espera de la llegada del maestro. En este primer párrafo, ¿qué nos dice? ¿Qué reflexión podemos sacar de aquí? En este primer párrafo que estamos leyendo del capítulo 19, el regreso a Nazaret. ¿Quién me puede decir qué reflexión puede sacar de aquí? ¿O qué es lo que esto les está diciendo o nos está diciendo o nos quiere dar a reflexionar? Buenas noches. Yo, se me quedó que dice no confiarse de los sueños y dicen que los sueños son. Pero aquí veo en San José que sí es posible que Dios nos hable a través de ellos. Y como dice que ese es un estado de vigilia,
como estado de oración, aún en los sueños, me imagino. Gracias, Teresita. Sí, como dice el texto, dice que dice que como San José se dejaba guiar por estos sueños. Se dice cuando, por otra parte, dice la iglesia nos advierte. Dice, la iglesia nos advierte que no conviene fiarse o confiarse de los sueños para interpretar los designios del Señor. O sea que en un sueño, de un sueño nosotros no nos podemos confiar. Estamos en el capítulo, página 61, capítulo 19, el regreso a Nazaret, Víctor. De un sueño, la iglesia dice que de los sueños nosotros no nos tenemos que fiar. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice, o sea, hablando de San José, era un servidor fiel, cuyo espíritu en constante acecho de la gracia esperaba, dice, manifestación de la voluntad divina. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros estamos constantes y estamos somos fieles al Señor, confiamos en el Señor, tenemos esa fe firme como la tenía San José, nosotros podemos identificar cuando el Señor viene hacia nosotros, cuando el Señor quiere que hagamos su voluntad. Cuando el Señor nos visita o nos da como dice Gloria, nos da esas luces, ¿ya? Cuando el Espíritu viene y nos dejamos guiar por el Espíritu. ¿Por qué San José confió en los sueños? Acuérdense, el primer sueño, ¿cuál fue? O sea, él sabía muy bien, conocía muy bien las escrituras. Él conocía muy bien, era un hombre de estudio, aunque no lo diga la Biblia, aunque no lo diga las Sagradas Escrituras, aunque no lo diga, pero si sacamos conclusiones, cuando llega el ángel y le dice, no temas recibir a tu esposa, pero lo primero que le dice el ángel del Señor es a San José. Le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu esposa. O sea, ¿por qué San José ahí toma ese anuncio o ese aviso del que era por parte de Dios? Porque aquí lo dice muy simple. Dice, esperaba manifestación. O sea, en el hecho dice, en constante acecho a la gracia. O sea, él estaba en gracia del Señor, él estaba en oración, él estaba esperando lo que las escrituras decían por medio de los profetas. Él conocía muy bien las escrituras, sabía muy bien que el Hijo de Dios iba a venir, el Mesías iba a venir ay, se me fue la palabra.
por vía iba a venir de la descendencia de David, de la descendencia de David. Cuando le dice a el ángel, José, hijo de David, o sea, ahí San José rápido toma ese mensaje, porque ¿quién iba a saber que él era un descendiente de David? O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir mencionarle que él era descendencia de David? Entonces, cuando le dice San José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa María. O sea, entonces, cuando él recibe ese mensaje, pues ya los demás mensajes, dice, pues tienen que ser de Dios. Por eso él se deja guiar, él está constante con el Espíritu Santo, está en comunión con Dios constantemente, y eso es lo que nos pide las escrituras, que estemos en comunión con Dios, que estemos constante en comunión con Dios. Por eso es que el San José no se equivoca en sus sueños, en dejarse guiar por el Espíritu Santo. Desde el primer aviso, desde el primer anuncio, él dijo, aquí esto es cosa de Dios. Entonces, por eso es que dice la iglesia que no nos tenemos que fiar, porque no sabemos nosotros cómo, bueno, tenemos que estar seguros cómo estamos en nuestra fe. Adelante, primero tenía levantada la mano Betty. Bueno, entonces Liz, adelante Liz. Sí, una vez que yo estaba también no me acuerdo si en un retiro, una clase de algo, se habló de eso, de los sueños, y estaban hablando que por eso la iglesia no los reconoce así como que un sueño, podemos nosotros decir que viene de Dios por lo mismo, porque está comprobado que los sueños los hace el subconsciente y entonces soñamos lo que nosotros mismos creamos y eso hace la confusión. Y por eso como lo acabas de decir perfectamente, o sea, si estamos en gracia, si somos una persona o podemos decir, yo creo soy igual a San José, pues entonces podríamos decir, a lo mejor sí tengo esa posibilidad, ¿verdad? Pero mientras eso no sucede, por eso la iglesia recomienda no te fíes o no pienses que todas las cosas que escuchas o que tienes en sueño pueda venir de Dios y pueda ser para que tú hagas esa voluntad. Entonces, lo mejor siempre es guiarse con un buen consejero, un director espiritual y acercarse más a buscar, no sino que nos dice un sueño, sino cómo estoy yo en mi vida y cómo puedo yo responderle a Dios ya sabemos todo lo que Él nos pide, los mandamientos que debemos seguir, la obediencia que tenemos que hacer, las acciones, y eso es lo que ya está más que claro lo que nos pide. Entonces, estando en gracia, confesión, viviendo como Él nos pide vivir, y actuando con el prójimo como Él nos pide, entonces ya no tendríamos esas dudas de saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Nada más quería comentar eso. Gracias. Tiene apagado su micrófono, señora Alex. Gracias, Betty. Alex, si me permites, escuchando ahorita a Liz, me hace recordar un caso muy cercano que tuve precisamente de una conocida mía que me llamaba a oración constante y nos costó un poquito de trabajo porque, fíjense, estaba pasando una situación muy difícil con su esposo, pero los sueños que ella tenía era que su esposo moría en un accidente y ella lo veía con mucha claridad. Bueno, no voy a hacer largo el cuento. Después de mucha oración, pero no sé, yo creo que fueron 2 semanas, esas meses, encontramos que lo que ella tenía era el enojo. El enojo. Entonces, requiere mucho discernimiento, cuestiones normales, naturales,
el subconsciente que se refleja. 2, sí, claro, el Espíritu Santo, pero también 3, el enemigo. Y cuando nota en ti esa interés, esa curiosidad, ah, también hace de las suyas. Gracias, Lizzy. Se requiere discernimiento. Es todo, Alex. Gracias, Gloria. Si ven esto lo que nos contó Gloria, si ven esto, esta señora, no sé qué es amiga de Gloria, esta señora no estaba en gracia de Dios. O sea, el enojo no es cosa de Dios. Hoy estaba hablando con mi hija y me decía que ella odiaba a su maestro, ella está estudiando en la universidad y me dice, ay, odio a mi maestro. Y le digo, mija, eso no son cosas de Dios. El odio viene del enemigo. Y le digo, tú odias a tu maestro. ¿Quién sale perjudicado? Por ejemplo, ahorita ahí le dije, ¿quién salió perjudicado? ¿Quién se perjudica con ese odio? ¿Tu maestro? Y me dice, no. Entonces tú te perjudicas con el odio. O sea, el odio a ti te perjudica. Entonces, si nosotros tenemos un odio, si nosotros no estamos en gracia de Dios, la paz de Dios es interior, la paz de Dios es que nosotros tenemos que ver, analizar que no es nada, no nos lleva a ningún lado esas cosas. Entonces, cuando nosotros no estamos en gracia de Dios, entra el enemigo y ahí es donde el enemigo pues te está utilizando, ya no es el Espíritu Santo que te guía, sino que es el enemigo. Adelante, Betty. Nada más quería decir que eso que había dicho al principio usted de que en las escrituras pues decía, uno de los profetas dijo, no me acuerdo si fue Samuel, pero dijo que de la estirpe de David vendría el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, sabemos de que José, a pesar de que era un hombre, supuestamente lo dan a conocer humilde, pobre, pero era un hombre que tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Tenía mucha sabiduría. Entonces, también recordemos que anteriormente, juntamente con Gloria, se analizaba lo de José, el que interpretaba los sueños, que también Dios le mandaba, ¿verdad? Para interpretar, le dio ese don para interpretar los sueños al rey. Entonces, hay muchas cosas y como decía el último del párrafo que se estaba leyendo, que también depende mucho la fe que uno tenga. Muchas veces recibe uno los mensajes de Dios, pero no los puede uno identificar porque uno no tiene esa fe, no tiene abierto a desde el corazón para recibir ese mensaje de Dios. Dios todo el tiempo nos habla de diferentes formas, no solamente en un sueño. Pero respecto a lo que decía Liz, sí, muchas veces los sueños, pues no, a veces se da por parte psicológica nada más, de la mente lo puede, nos puede dar ciertas cosas, pero muchas veces hay sueños, dan un mensaje muy claro que uno dice, esto nadie más me lo pudo haber dicho más que esto, ¿verdad? Porque nadie más puede saber lo que tú estás pasando y lo que tú estás viendo, porque a mí me pasaba con mi hijo y yo no tenía un sueño despierta. Yo a veces estaba haciendo cualquier cosa y por mi mente pasaban imágenes viéndome con mi hijo en brazos muerto y tal y como quedó él en mis brazos. Y ¿cómo podía yo verme así? Si no es que Dios me daba esa manera, yo le pedí a Dios que no me diera esas imágenes, que no me hiciera vivir eso antes.
pero yo creo que esa fue como una preparación, no preparación, sino como una manera de que yo fuera aceptando lo que él tenía en su voluntad, ¿verdad? Y ya no negarme a algo que tenía yo que aceptar. Y bueno, esa es mi manera de pensar, es mi opinión respecto a los sueños, pero yo pienso que hay que tener esa fe tan grande como la tenía San José, como para decir sí al primer mensaje que él escuchó, decir sí, como la Virgen María también, ¿verdad? Que dijo sí desde el primer momento que se le dio el mensaje. Entonces tendríamos esa fe tan grande como ellos para poder identificar esos mensajes de Dios, decir también nosotros sí y aceptar su voluntad. Gracias. Gracias, Betty. Sí, como nos acaba de decir Gloria, tenemos que tener ese discernimiento. ¿Cuál es el discernimiento? Es cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a guiar. Y también los sueños no son malos, no son malos. No crean que los sueños, estar soñando es malo. No, se le puede sacar lo bueno. Lo único es que hay que tener cuidado. Es lo único que pide la iglesia. La iglesia nos pide cuidado con los sueños. Entonces, es discernirlos, es sacar ese discernimiento de esos sueños y sacar lo bueno, actuar con lo bueno, no tratar de sacarle lo malo, porque como es que hay cosas, el enemigo tiene poder. El enemigo tiene poder y puede cuando nosotros nos acostamos enojados, por eso no me acuerdo qué santo decía que no es bueno acostarse enojado uno, porque ahí nosotros ya no estamos entrando, no estamos acostándonos en la gracia del Señor, porque el enojo no es cosa del Señor, el enojo es cosa del demonio. Entonces, para estar en gracia tenemos que estar en paz, como decía Gloria, tratar de que el subconsciente esté relajado, en paz. Entonces tenemos que estar en paz para estar en ese trance. Adelante, Víctor, tenía la mano levantada. Yo creo que soy yo, ¿no, José? ¿Será el que está? Yo tengo la mano levantada, no sé si soy yo o es alguien más. Sí, es que Víctor tenía primero la mano levantada, José. Ahorita si Víctor no tiene. No, adelante, adelante. No, adelante, José. Ok, bueno, yo más antes, sí soñaba mucho las cosas y, por ejemplo, yo tenía que contarla, cuando soñaba algo, tenía que contarla porque si no se me hacía realidad. O sea, si era algo feo, lo contaba porque no quería que se me hiciera realidad. Si era algo bueno, no lo contaba porque quería que se me hiciera realidad. Entonces, se me quitó eso desde cuando ya me casé con Chayo, me dijo, no crees en esos sueños son feos. Y ya se me quitó ¿cómo se dice? El deseo de volver a pedir sueños y ya no le hago caso a los sueños. Pero si antes, sueño que soñaba, si lo contaba, no se me hacía realidad. Pero tenía que contarlo en ayunas. Y si no lo contaba, seguro que era realidad. Y no sé. Porque también cuando estaba joven soñé a la Virgen. O sea, cuando iba a hacer mi primera comunión, no recuerdo qué era, si era la primera comunión o la confirmación. Bueno, era una de esas dos. Yo estaba aprendiéndome los rezos y todo para un lado y para otro. No se me pegaban por nada. Y en la noche, cuando me quedé dormido, miré a la Virgen así en el cielo. Y me dice, que no soy tu madre yo para que creas en mí. Dice, cree en mí y para mañana, cuando ya es la hora, los rezos los vas a decir como son realmente. Ay, pero si será posible, pues no me lo sé, no se me pegan. Y dije, ok, le voy a hacer caso. Y entonces, al siguiente día me lo sabía y algo increíble. Es todo lo que tengo que contar.
Gracias, gracias, José. Sí, mira, por eso la iglesia nos pide eso, que tengamos cuidado con los sueños. Cuando me hiciste recordar, cuando bueno, era de esos católicos like que le llamamos, eh, también yo tenía esas cosas, y tenía sueños y decía yo, no, lo tengo que contar, pero eso no es cristiano. Lo cristiano es ponernos en las manos de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en si es malo, que nos ayude, que nos proteja y entrar en presencia, que se sienta la presencia de Dios. Dios es el que nos tiene que guiar y el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. A pedirle también a San José que nos ayude con eso, porque Él es el que nos puede ayudar. Adelante, Teresita. Sí, ahorita recordé que yo antes de ir a México, porque yo no sé cuándo voy a México, me preguntan y digo, pues cuando Dios quiera, cuando Dios quiera. Y siempre antes de ir me sueño que voy y no me llevo mi pasaporte, no me llevo papeles, naditita, siempre bien seguido. Y hasta me sorprendo porque sí voy y me recuerdo ese sueño y me aseguro de tener mi pasaporte siempre porque me recuerdo lo que soñé, como que eso me ayuda para actuar. Sí, como les digo, tratemos de sacarle lo bueno, o sea, lo malo, desechémoslo, pero también tratemos de estar en gracia de Dios, lo más que podamos. Tratemos si vamos, yo gracias a Dios tengo, si se le puede llamar costumbre o ya es, se me olvidó la otra frase que puedo decir que yo no puedo dormir, no me puedo acostar antes de que yo haga mi oración. Entonces, tenemos hábito, no sé si puede decir hábito, que tengo de que no sé, o sea, no puedo dormir. O sea, me estoy dando vueltas y vueltas y ya mi hábito es que tengo que hacer mi oración. Si no hago mi oración, yo no me puedo dormir. Pero tratemos de estar gracia, como lo estaba San José. Esto es lo que nos enseña San José, que él estaba en gracia de Dios. Él estaba esperando al Mesías. Él estaba, estamos seguros de que él estaba, que se conocía muy bien las escrituras, porque él estaba esperando el Mesías. Entonces nosotros también tenemos que esperar a Dios, esperar esa venida que él dijo. Entonces tenemos que esperar al Mesías, como lo esperaba San José, así lo tenemos que esperar nosotros. Víctor, ¿te querías hablar? Sí, respecto a los sueños de San José, y ahorita el otro día estaba deleitándome aquí con el libro de San José, y encontré una cita bíblica del profeta Isaías, donde dice, 6:11 por ahí, dice, yo instruyo, dice el Señor, yo instruyo a mi profeta en sueños. Entonces, y me manda aquí a San José dormido. Yo no comulgaba con esto de San José dormido hasta que me lo encontré aquí. Y resulta que los sueños, muchas de las veces, después de estos sueños de San José, me están llevando a cómo duermo yo, como dijo usted, señor Alex. ¿Cómo duermo yo? No duermo corajudo, no duermo enojado, no duermo con la esposa, con los hijos. Esto es bien importante, cómo me despierto. Entonces, todo esto me lleva a otro punto. Es el mismo, pero otro puntito. ¿Cómo me duermo yo? ¿Me santiguo o solo me persino? Porque son dos cosas diferentes. Ojalá no me equivoque.
Si yo me santiguo o me persino, muchas veces me hago nomás la señal de la cruz de la cabeza al pecho, de la frente al pecho y a los hombros. Y estoy haciendo, dijo el padre Marín, estoy haciendo una cruz invertida. Entonces, dice el padre Marín, esto me lo aprendí por el padre Alberto, un santo sacerdote. Entonces, estos sueños, ¿verdad? Hay sueños que se quedan y te revelan algo. Pero entonces, ¿cómo me duermo yo? Si me duermo, me persino, muchas veces no, nosotros, como dijo usted, somos católicos de tradición y no de convicción, o de convicción y no de tradición. Nos dormimos nada más un enredijo en la cabeza para decir que estamos persinados. Pero en realidad, nosotros al persinarnos, al santiguarnos, estamos sometiendo nuestras tres potencias del alma, que es el pensamiento y la inteligencia y mi voluntad. La estoy sometiendo en el santiguarme. Entonces, en esto lo estoy diciendo por mí, yo andaba mal, pero muy mal. Yo soñaba la cosa mala. Yo soñaba cosas feas, yo me soñaba colgado. Entonces, ¿con quién me estaba durmiendo? Y entonces, concuerda. Entonces, ya después, hasta poquito, dice, yo instruyo a mi profeta en sueños. Hay muchas de las veces que nosotros, bueno, yo ya me acuesto y le digo, Señor, me someto a su voluntad, someto mi voluntad a la de él. Señor, no puedo hacer esto. Y al día siguiente yo me levanto con la fórmula en la mano. Mira, entonces, esto me pasó hace poco, entonces dice, yo instruyo a mi profeta en sueños. Mira, Señor, gracias por este sueño, porque ya ahorita ya lo formulé y salió exactito como lo soñé. Entonces, si sometemos nuestra voluntad como San José a la voluntad de Dios, puede que se haga en nosotros se haga presente este bello versículo de la escritura, yo instruyo a mi profeta en los sueños. Entonces, si le creyemos a la palabra de Dios, pues qué temer. ¿Verdad? Entonces, lo digo por mí, no lo digo así por nadie, ¿ve? Pero sí, los sueños muchas veces nos traen algo y pues uno nomás someter la voluntad a la voluntad de Dios y que haga su voluntad. Si va a pasar para bien, pues bendito sea Dios. Y si va a pasar para mal, bendito sea Dios. Es someter nuestra potencia del alma, la voluntad a la voluntad de Dios. Y ahorita que estaba viendo, justamente estoy en la página 200, donde está José dormido, y entonces aquí viene dice, Dios ama el sueño y lo hizo. Dios ama el sueño y lo hizo y nos lo regaló, y nos lo regaló. Entonces Dios nos hace descansar porque allí el enemigo no puede entrar. El enemigo allí no puede entrar a menos que yo le dé mi voluntad al gusano. Yo le dé mi voluntad y no me someta mi voluntad a la voluntad de Dios. Es lo que quería comentarle y muchas veces de los sueños, pues son sueños malos, pero dependen de nuestra acción. Bueno, mi acción mía propia de mí. Gracias, Víctor. Sí, acabas de decir una frase, o sea, de los sueños no es, sí, los sueños, el demonio no puede entrar en nuestros sueños, pero ¿con quién te acuestas? Eso es, si te acuestas en la gracia de Dios, si te arrullas en los brazos del Señor, el demonio no puede entrar ahí. El Señor te está protegiendo. Por eso tenemos que tener cuidado con quién, dónde, cómo nos acostamos y con quién es que vamos a dormir. Porque sí es cierto, pues el demonio no puede entrar en nuestros sueños, pero nos tenemos que poner a la voluntad de Dios. Tenemos que agarrar esa voluntad de Dios
porque si nos acostamos, como ya les dije, si nos acostamos con ese coraje, tenemos que tener cuidado, que es lo que vamos a soñar cosas feas, porque ya el inconsciente, como dijo Gloria, lo tenemos inquieto. O sea, nos acostamos con el inconsciente inquieto. Entonces, no, el inconsciente tiene que estar en paz, relajado. Bueno, continuando con la lectura, dice, cuando José recibió la indicación de que podía regresar a Palestina, pues el peligro había cesado. Se estremeció de alegría, miró a Jesús con amor, con un amor enriquecido por el temor que había tenido de perderle. Sin duda, tanto María como él habían sentido que su corazón se desgarraba al tener conocimiento de la matanza de los inocentes. Había sabido también que una terrible enfermedad hacía estragos en el cuerpo de Herodes, que una úlcera devoraba su carne, llenando todo su palacio de un olor insoportable. Los gusanos no esperaban a la muerte para cebarse en su cuerpo. El desgraciado había tratado de quitarse la vida, pero se lo habían impedido. Y de buena o mala gana, acababa de sufrir el castigo de sus crímenes. Había muerto a poco de ordenar que ejecutaran a su propio hijo, Antipater. La alegría de José al saber que que podían regresar a su patria no fue, sin embargo, completa. El ángel nada le había revelado sobre el lugar en que deberían establecerse y no sabían dónde ir. Se preguntaban también cómo encontraría su casa y su taller, y lo que respondería cuando le preguntaran sobre su ausencia y los motivos de su auxilio. Deseoso, como siempre, de hacer la voluntad de Dios, expresó los preparativos del viaje y abandonó enseguida la tierra de Egipto, donde había sufrido más por su atmósfera de idolatría que por las privaciones propias de los suyos. Antiguas tradiciones dicen que el regreso lo hicieron por vía marítima. Era, en efecto, el viaje más corto y menos caro, pero lo que es probable que tomaran pasaje en un navío en algún puerto egipcio. Quizás Alejandría, si hacemos caso de los relatos que corrieron durante mucho tiempo entre los coptos. Durante la travesía, que duraría 3 o 4 días, José, consciente de sus responsabilidades, estaría atento a las conversaciones de los pasajeros e incluso les preguntaría también sobre la situación del país. Desembarcaría en Ascalón, en Jope o en Jamía. José pensó primero en volver a Belén, creyendo que así cumplía los designios de Dios y las profecías.
Puede ser incluso, bueno, se me frició mi tableta. Bueno, si nos fijamos al principio, ¿qué nos dice el texto? Que José tenía miedo de perder a Jesús. Ese es el miedo que nosotros tenemos que tener. O sea, San José nos enseña de que también tenemos que tener ese miedo de no perder a Jesús, de que Jesús siempre esté con nosotros, de que el Jesús esté siempre guiándonos, que Jesús esté siempre atento, bueno, estemos atentos a que no se nos, a que no nos quiten a Jesús. Hay tanto en este mundo que nos quieren quitar a Jesús, nos quieren matar a ese Jesús que nosotros tenemos que amarlo, tenemos que amar a ese Jesús y hacer caso de lo que San José que tenía, el miedo de San José que tenía. Bueno, dice, durante la travesía, que duraría 3 o 4 días, José, consciente de las posibilidades donde me quedé. Aún hoy día suelen ser los belenitas. Aquí está, aquí me quedé. De signos de Dios y las profecías. Puede ser incluso que allí pensara encontrar más felicidades para ejercer su oficio. Aún hoy día suelen ser los belenitas a quienes se busca con más frecuencia para los trabajos estacionales de la construcción. Todavía dudó al poner pie en tierra, pero al llegar a la frontera de Palestina, se enteró de que Arcaleo reinaba en Judea y temió establecerse en esa provincia. Digno hijo de su padre, acababa de mandar decapitar 3,000 de sus súbditos en el mismo templo. Pensó que era más seguro ir a Galilea, que se encontraba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, el cual parecía mostrar intenciones pacíficas y benévolas. Un sueño confirmó a José en su resolución. Si la palabra profética de Miqueas parecía poner a Belén en primera fila de las ciudades privilegiadas, otro oráculo designaba también a Nazaret para no fatigar al niño al niño y a su madre. No avanzó a marchas forzadas como cuando huyeron. Viajaron en cortas etapas. En Nazaret encontró de nuevo a sus parientes y vecinos que se asombrarían al verlos y les harían toda clase de preguntas embarazosas sobre los motivos de su ausencia. José las esquivaría a su manera, procurando no mentir y al mismo tiempo no decir nada que pudiera hacerles sospechar la verdad. Encontraría su casa en un lamentable estado de abandono, pero no se entretendría en lamentarse ni en invectivas contra los que la habían saqueado. Más bien los excusaría alejando
en descargo suyo que pensaría que sus dueños la habían abandonado. Enseguida se puso a repararla, tapó los agujeros de los muros, enjalbegó la fachada y se aplicó a recobrar su antigua clientela. Poco a poco las herramientas volvieron a llenar su taller y un letrero encima de la puerta anunciaría su oficio: José Carpintero. Bueno, aquí estamos terminando este capítulo. ¿Qué reflexión podemos sacar sobre ya lo último de este capítulo? Nos menciona el cuarto sueño. El anterior era el tercer sueño, cuando el ángel le avisa a que va para, que tiene que regresar a Israel. Y aquí está con el cuarto sueño. Estamos hablando de los sueños. ¿Qué miran ustedes en el cuarto sueño? Al principio les dije que José tenía ese temor y mamita María tenían ese temor de perder al niño, de que Herodes, pues, que lo andaba buscando y lo quería matar. Entonces, y José tenía ese miedo, ese temor de perderlo, de que se lo arrebataran, de que se lo mataran. Entonces, como les dije, ese es el temor que nosotros tenemos que tener. En este mundo hay muchos Herodes que te quieren sacar a ese niño, que te quieren quitar a Jesús, que te quieren matar a Jesús, a ese Jesús que tú amas, así como lo amaba María, así como lo amaba San José. Esperemos también amarlo nosotros. Entonces, por eso es ese temor de perderlo. Entonces, ese temor lo tenemos que tener también nosotros. ¿Alguna opinión? En el cuarto sueño que nos habla acá, acuérdense que cuando él, bueno, aquí el santo está, o el padre, el que hizo este documento, nos está tratando de dar una escena que a lo mejor venía, porque las escrituras no habla cómo regresó San José, cómo regresó la Sagrada Familia. Entonces, el Padre nos está queriendo dar una escena para que nosotros no nos bambaleemos, que estemos en la misma sintonía, que estemos en la misma escena todos. Venía en una embarcación. Pisa que cuando iba a pisar la tierra, pues todavía venía con temor, con miedo de que se podía topar con alguien, que lo podían reconocer, podían hacerle preguntas donde él podía cometer un error y que le pudieran sacar la verdad, esa verdad que él no quería decir, pero tampoco quería mentir. Entonces, o sea, él tenía ese temor. Pero cuando llega a la frontera de Palestina, que dice, es cuando se entera de que Arcaleo reinaba en Judea. ¿Cuál es ese pensamiento? Imagínense ustedes ese pensamiento que tuvo San José. Aquí lo dice. Yo creo que agarró confianza con eso de que regresara, y por eso ya hizo su taller y ya se puso a trabajar bien, ya te agarró la confianza de Dios que Dios le estaba dando, le estaba hablando por medio de sueños, y ya pues se estableció, agarró confianza y todo. Y
se pudo trabajar muy bien. Y creo que eso nos dice a nosotros también que pues confiemos en Dios cuando estamos en las manos de Él. Podemos emprender lo que nosotros quieramos siempre que estemos en manos de Él y en oración. Es todo. José acaba de decir algo muy importante, estar en oración. Yo me imagino a San José, dice, pero al llegar a la frontera de Palestina, se enteró que Arcaleo reinaba en Judea y temió. O sea, él venía con temor. Cuando le dicen a Arcaleo, creo que era sobrino de Herodes, está reinando y está haciendo lo mismo que Herodes, estaba haciendo, porque dice que también Arcaleo mandó a asesinar a sus súbditos. Entonces, imagínense el temor que le entró a San José, que a lo mejor le pasaba lo mismo, por lo que se fue huyendo, y llegar otra vez y otra vez que estaban, o sea, él no sabía nada si lo estaban buscando al niño, ya lo habían dejado de buscar. Lo único que le dijo el ángel: toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Es lo único que le dijo el ángel. Entonces, él no sabía nada si ya no había peligro, si no lo estaban esperando, si lo iban a reconocer, que si alguien ya no lo iba a reconocer o lo iban a reconocer por lo que se había ido. Entonces, me imagino a San José, como dice aquí, dice, terminó de establecer en esa provincia, digno hijo de su padre. Acababa de mandar a decapitar 3,000 de sus súbditos. Está hablando de Arquelao. Entonces, pensó, dice, aquí está San José, pensó que era más seguro ir a Galilea, que se encontraba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, el cual parecía mostrar intenciones pacíficas y benévolas. O sea, San José lo pensó, pero no dice actuó, o no dice y se fue a Galilea, o no dice y cuando se vio temeroso, cuando se vio decidió irse a Galilea. No, solo dice pensó que era más seguro ir a la Galilea. Entonces, yo me imagino, no lo dice la escritura, se los vuelvo a repetir, yo me lo imagino porque eso es lo que quiere este sacerdote, que nosotros usemos nuestra imaginación. Yo me imagino a San José que se puso en oración. Yo me imagino a San José, oye, Señor, o sea, tengo ese temor, tengo esta angustia, ¿qué puedo hacer? O sea, como se dice, se arrulló a los brazos del Señor. O sea, que el Señor lo tomara, que el Señor lo guiara, que el Señor... Entonces, cuando él tiene este temor, por eso dice este escrito, dice, y en un sueño confirmó a José, dice el cual parecía mostrar intenciones pacíficas y benévolas. Dice, un sueño confirmó a José en su resolución. O sea, me imagino que cuando como el Señor siempre le mandaba a los mensajeros en sueño, entonces me imagino que ahí el Señor le confirma en el sueño, el ángel le confirma que ya sí que puede irse a Galilea, pero esperó la confirmación. Por eso
Ustedes escuchan muchas veces, hoy escuchan a Gloria cuando dice, o a Leti, cuando dice, me lo confirmó. Me lo está confirmando. ¿Por qué? Porque ya se pusieron en oración, ya se pusieron tienen esa cosita, esa angustia o esa idea o ese o ese pensamiento o para que quieren hacer eso, que quieren, ok, aquí no está bien, pero si lo hago acá, entonces, pero se pone uno en oración, se le pide la guía al Espíritu Santo y más adelante el Espíritu Santo viene y te lo confirma. Por eso ustedes han escuchado muchas veces cuando Leti dice, me lo confirmó el Señor. O cuando Gloria dice, me lo está confirmando el Señor. En ese momento, cuando le sucede eso, dice, me lo está confirmando el Señor. ¿Por qué? Porque ya se lo pidieron al Señor, porque ya pidieron la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en gracia, cuando nosotros tratamos de estar en gracia, tratamos de estar en las manos del Señor, que el Señor nos guíe, que el Espíritu nos guíe. Nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de actuar, antes de hacer la acción, aunque nosotros tengamos ese pensamiento, bueno, para mí, esto es lo correcto, pero si Dios no lo quiere, si Dios no quiere que hagas eso, entonces tenemos que esperar la confirmación. Tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo venga y nos confirme de que esa es la guía, esa es el camino, ese es mi voluntad. O sea, esperar la voluntad de Dios. Por eso siempre lo he dicho, este es mi pensar, porque me he topado con otros que me refutan, pero este es mi pensar, que la voluntad de Dios se acepta. Porque Dios nos va a dar ese mensaje. Dios nos va a confirmar su voluntad. Porque si pedimos la voluntad de Dios, entonces a lo mejor nosotros nos dejamos guiar a lo mejor yo me dejo guiar por mi sentimiento, porque es que esto me hace bien, esto me gusta, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que esperar, pedir la voluntad, pedir la guía al Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar, así como lo hizo San José. Estoy seguro que San José se puso en oración, tengo esto que pueda ser bueno, pero él pidió la guía de su Señor. Adelante, Betty. ¿Me levantaste la mano? No, solamente eso de que decía usted aceptar la voluntad de Dios. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, de que muchas veces en nuestra oración siempre decimos, ¿verdad?, que se haga la voluntad de Dios, pero siempre se le pone nuestra voluntad primero a Dios. Y yo digo que ahí siempre estamos mal, porque cuando uno pone en las manos de Dios nuestra necesidad, lo que tengamos que poner, uno espera lo bueno y lo malo y aceptándolo, porque al decirle, Dios, te pongo a mi enfermo, pon tu mano sanadora, sánalo, y estoy poniendo lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y entonces ya como dejándolo ahí a la deriva, ¿verdad? Su decisión del Señor. Entonces yo pienso que así no son las cosas. Yo pienso que cuando uno dice, queda a lo que tú quieras, es tu voluntad, es tuyo, y es una decisión que duele muchísimo, y que para vivir en la voluntad de Dios es un dolor grandísimo, porque uno sabe que probablemente te satisface o te va a doler mucho.
su decisión. Entonces, vivir en esa voluntad, y es muy difícil aceptarla, es muy difícil. Yo creo que no deberíamos ni decir, si no vamos a aceptar la voluntad de Dios o no vamos a aceptar lo que Él diga, es mejor no decir que se haga tu voluntad, porque siempre le estamos diciendo lo que Él tiene que hacer. Nosotros le damos las instrucciones primero de lo que tiene que hacer. Entonces, creo que aceptar la voluntad de Dios es algo que deberíamos aprender, de que no es cualquier cosa, dejar como si fuera una decisión así nada más, lo que Dios decida para nuestra vida, porque al final, bueno o malo, bueno, más bien nunca hay cosas malas que nos da Dios, no son cosas malas, sino de que cada plan que Él tiene es por algo, y en algo es que nos va a servir en nuestra propia vida, así nos duela mucho su decisión. Tarde o temprano vemos esos frutos y vemos la manera en que Él nos pone en esos planos para nosotros también seguir una vida en su camino y ver lo mejor que uno puede hacer para poder remediar lo que uno hace anteriormente y seguir purificándonos, ¿verdad? Con esa lección, con ese amor tan grande con el que Dios nos levanta siempre de cada cosa que tenemos que enfrentar. Era lo que tenía que decir. Gracias. No, gracias a ti, Betty. Sí, pues, como les digo, es aceptarla. Es que cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, por eso nos duele, por eso sentimos ese dolor, porque estamos contra nuestro sentimiento. O sea, Dios nos toca nuestro sentimiento, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues nosotros queremos que se cumpla nuestro sentimiento. Yo quiero tener siempre a mis padres, yo quiero tener siempre mi trabajo, yo quiero pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces tenemos que aceptarla pues como venga, porque como dice Betty, no todo lo hace perfecto, todo lo de Dios es perfecto. O sea, por algo nos da estos como decía San Pablo, creo que era, siempre dice, hago ay, se me fue la frase. Ay, se me fue la frase. Hago lo que no quiero hacer y ya, bueno, les busco Y no esa hago frase. lo que quiero. Y no, gracias, Gloria. Y no hago lo que quiero. Entonces, siempre tenemos que dejarnos, dejar que Dios guíe nuestros pasos, que Dios sea nuestro guía y nos ayude en esas, y que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios, porque Dios nos tiene mucho amor. Y no crean, ya a veces me pongo a pensar cosas y digo, cuando me llegue esto, como por ejemplo, cuando entro al grupo de Betty y de Olguita, me hacen pensar en allá, me hacen pensar en mi futuro. Y digo, wow, cuando me llegue ese dolor, pero ya me estoy preparando para ese dolor. Cuando me llegue ese dolor, pero ya yo quiero prepararme antes para cuando llegue ese dolor. Entonces, tenemos que estar listos y pedir siempre la presencia del Espíritu Santo y ser celosos, seamos celosos con las cosas de Dios, seamos celosos con nuestro Señor Jesucristo, que no nos quiten a nuestro Señor Jesucristo, que no nos quiten la presencia de nuestro Señor,
Seamos celosos. El Señor quiere estar con nosotros, pero a veces nosotros somos los que lo alejamos y a veces nosotros somos los que no queremos que el Señor esté con nosotros. Pero seamos celosos, no nos dejemos quitar la presencia de Jesús. Aprendamos de San José, que lo amó desde el principio a fin. Yo me pongo a pensar en estas, cuando esto de... quiero decir, cuando digo que pongámonos celosos, quiero decir que nos pongamos, que si alguien nos quiere hablar mal de nuestro Señor Jesucristo, nos quiere hablar mal de Mamita María, nosotros tenemos que defender nuestra fe, tenemos que ser celosos y tenemos que defender las riquezas que tenemos en nuestra iglesia. El amor de nuestro Señor Jesucristo, que no nos quiten ese amor, que lo tenemos que agarrar, así como San José tenía ese amor a nuestro Señor Jesucristo, al niño, así nosotros también tenemos que tener ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Enamorémonos de nuestro Señor Jesucristo, como dice una alabanza. Como dice una alabanza, yo estoy enamorado de un hombre y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy enamorado de ese hombre. Entonces tenemos que enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo para que Él esté siempre a nuestro lado, que no nos quiten ese amor, que no nos arrebaten ese amor. Porque si nos arrebatan ese amor, pues imagínense, ya no, el amor ya no reina en nuestro corazón. Entonces tenemos que ese amor en nuestro corazón. Así que tenemos mucho que aprender de San José, hermanitos. ¿Alguien más que quiera opinar, o preguntas o dudas que les haya quedado? ¿Ya nomás? Bueno, esperemos que haya sido, que nos haya ayudado muchísimo esta reflexión, que nos haya ayudado muchísimo esta noche que tuvimos acá, y que sigamos aprendiendo de este hermoso santo, que acuérdense, como decía Santa Teresa, él no se queda con nada. Créanlo, tengan fe en que nuestro Padre adoptivo siempre va a abogar por nosotros, así como lo hace Mamita María. También nuestro Padre adoptivo lo puede hacer por nosotros. Que Santa Teresa le tenía un gran amor a San José, porque todo se lo cumplía. Así que no dejen de pedirle a nuestro santo, a nuestro Padre adoptivo, a lo que ustedes necesiten. Él no se queda con nada. Bueno, si no hay más comentarios o algo más que tengamos. Yo tengo un comentario. Adelante, Teresita. Le quiero dar las gracias a usted por su tiempo y por compartir lo que sabe y lo que está aprendiendo, y siempre
siempre es bueno aprender cada día y de todo. Gracias. No, gracias a ustedes, Teresita, ustedes que con su presencia me dan más ánimo y me ayudan muchísimo. Ustedes me han ayudado muchísimo, me han ayudado más ustedes a mí que yo a ustedes. Y gracias porque me han puesto, ustedes son las que me han puesto a estudiar a este santo y gracias a Dios he encontrado muchísimo de San José, unas riquezas que tiene San José hermosísimos, pero gracias por ustedes.